Se rieron. El abogado ni siquiera había cerrado la carpeta y ya estaban aplaudiendo. Camila le dio una palmada en el pecho a Adrián, como si les hubiera tocado el gordo de Navidad. 7 casas en Cancún, mi amor. Eso es nuestro, gritó ella. Alguien soltó un silbido. Uno de los amigos de la universidad de Adrián. Camila se volteó hacia mí y me sonrió como si yo fuera el chiste del año. A ella solo le tocó el bodegón, ese en medio de la nada en Yucatán, agregó más fuerte. ¿Te imaginas? Yo no me moví. La sala era puro ruido sillas, que rechinaban papeles, que revoloteaban, la codicia disfrazada de familia. Tomé un sorbo de café. Ya estaba tibio, amargo. Adrián miró la mesa, no a mí. Esa era su seña de siempre. La hacía cuando rompió la ventana del vecino, a los 12. La repitió cuando chocó el carro en la prepa. Ahora solo estaba ahí sentado, callado con las manos en las rodillas como niño esperando la comida. Lo habían convertido en un extraño en su propia casa. Camila seguía dale que dale. Está bien, total, ya está grande. ¿Qué va a hacer con un galpón perdido en el monte? Dejé la taza con cuidado. Mis dedos dejaron un cerquito, apenas visible en la madera brillante. Me acerqué un poco a Adrián, sin alzar la voz, sin enojo, solo lo suficiente para que sintiera el peso. Hijo, le dije, todavía no te das cuenta, ¿verdad? Camila se quedó tiesa, solo un segundo, como cuando se te olvida el paso en medio del baile. Adrián parpadeó perdido. Cuenta de que el abogado se movió incómodo en la silla. Sus dedos rozaron el sobre que todavía no había abierto, el que decía Anexo C, pero no habló, y yo tampoco. Me levanté. Tomé la carpeta manila que Ramiro me había dejado hace años. La guardé otra vez bajo el abrigo. Nadie se dio cuenta. Seguían festejando, hablando de vistas al mar y rentas. Adrián estrechaba manos de gente que yo ni conocía. Camila ya estaba mandando mensajes. Su voz retumbaba en la sala de juntas. Vamos a vender 3 de una vez. Quiero esa lana líquida para el próximo trimestre. Hablaba como directora general, en tacones que todavía no sabía dominar. Pasé por detrás de ellos. Ni una palabra, ni siquiera adiós. El aire de afuera me pegó en la cara cuando salí al sol del mediodía. No volteé, ni al edificio de cristal, ni a la gente adentro. La puerta del carro crujió al abrirse igual que los últimos 10 años. Me subí, dejé la carpeta en el asiento del copiloto y la miré un rato largo. Ramiro había escrito una sola frase afuera con pluma negra. Úsalo solo cuando se olviden de quién eres tú. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía firme. Encendí el motor, lo dejé ronronear y me fui rumbo a casa, rumbo al café, rumbo al silencio, porque los aplausos todavía me retumbaban en los oídos. Cerré la puerta más fuerte de lo que quería. El golpe retumbó en la casa seco y hueco, como si el lugar me recordara lo vacía que se había quedado. Dejé la bolsa, tiré las llaves en la barra y fui directo a la cafetera. Necesitaba el calor, la rutina algo firme que ahogara los aplausos que todavía me zumbaban en la cabeza. Puse agua, medí el café, apreté el botón. La máquina zumbó constante e indiferente. En la mesa estaba el gafete que me habían puesto en la lectura. Señora del bodegón de Yucatán, escrito con plumón grueso. Alguien pensó que era muy gracioso. Alguien creyó que no dolía. Me senté y lo miré fijo. Me han dicho cosas peores, pero nunca en una sala llena de gente que comió en mi mesa, que me pidió prestado, que le pedí ride, que durmió en mi sillón. Nunca por una nuera que me conoció hace 6 años y se creyó con derecho a archivarme como carpeta vieja. El café pitó. Me serví una taza, la agarré con las 2 manos, dejé que el calor me entrara. El celular estaba boca arriba en la mesa. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, ni siquiera de Adrián. Antes me marcaba después de cada visita al dentista, después de cada tormenta.
después de cualquier cosa que pensara que yo podía necesitarlo. Ahora nada, ni después de ver cómo su mujer me cortaba en pedacitos delante de todos, ni después de oír reír a extraños por lo que supuestamente me gané. Tomé un trago. Quemaba. Me lo tomé igual. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio suave. Era el silencio de hospital. El silencio de cuarto de hotel después de una pelea familiar. Silencio con filo. Miré las fotos en la pared. Mi hijo a los 10, con la caña de pescar a los 14, con frenos a los 19, yéndose a la universidad. La sonrisa era la misma, grande, llena de esperanza sin guarda. Esa sonrisa que creía que las mamás viven para siempre. En algún momento perdió esa sonrisa. Yo dejé que la perdiera. Agarré la carpeta roja que tenía debajo de la bolsa, la que Ramiro me dejó, la que había tocado 100 veces pero nunca abierto. Pasé el pulgar por la esquina. Aún no me dije bajito. Hay un dolor que viene cuando sabes que el momento llega, pero todavía no. Una presión aquí en el pecho. Un nudo en la garganta. Esperas, respiras, dejas que crean que eres inofensiva. El café se enfrió. Me serví otro, solo, para tener las manos ocupadas. Afuera pasó un carro. Unos morros gritaban en la calle. En algún lado ladraba el perro del vecino, como queriendo armar otra vez el mundo. Y de mi hijo, nada. Me paré, fui al fregadero. Abrí la llave encima de la taza solo para oír algo que no fuera mi propia respiración. La dejé con cuidado, demasiado cuidado, como si la suavidad fuera un vicio que no puedo dejar. En la mesa, el gafete seguía mirándome. «Señora del bodegón», murmuré. Después de todo, lo arrugué, lo tiré. Fallé el bote por unos centímetros, ni me agaché a levantarlo. Me puse el abrigo, metí la carpeta roja debajo del brazo y salí. No sabía exactamente a dónde, todavía no, pero sabía que no me iba a quedar ahí sentada, en un silencio que otros me habían impuesto. Cerré con llave, mientras la última risa se me iba desvaneciendo de la cabeza, reemplazada por algo más firme, más frío, algo muy parecido a la decisión. Porque si creían que me iba a quedar callada para siempre, se iban a llevar una buena sorpresa. Saqué la silla plegable antes de que nadie me ofreciera. Bailaba. Una pata estaba chueca con cinta abajo. La aplasté para nivelarla y me senté calladita en la mesita del rincón, mientras los demás se acomodaban en la mesa grande bajo la lámpara bonita. Camila hacía teatro poniendo los cubiertos. Servilletas dobladas como cisnes de hotel, vajilla que nunca pagó, vino de botellas cuyo nombre no sabía pronunciar. Adrián canturreó: «Me pasas el asado, la receta de mamá, pero ahora sí con sabor». Risas, de su hermana, de su prima, de su mamá. Adrián ni me miró. Yo corté el pollo seco de mi plato. No hizo de asado ni sus luces. Solo puré y media cucharada de ejotes. Nadie preguntó si quería más. Nadie preguntó nada. Escuché cómo planeaban su viaje a Cancún. «Mina de oro para Airbnb», dijo alguien. Camila chocó su copa. «Y con las remodelaciones vamos a triplicar el valor. La verdad, estamos rescatando esas propiedades del polvo y del mal gusto, como si rescatar fuera obra de caridad». Masticaba despacio. Tragué. Aparté el plato. Ella se volteó hacia mí, sonrisa filosa. «Tú vivías de nuestra caridad», no, su voz sonó como timbre de concurso. Osea miró alrededor. Adrián contó que necesitabas ayuda en aquellos tiempos. La hipoteca, el seguro, la despensa. Adrián se movió incómodo. El tenedor se le quedó a medio camino. Yo no dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque las mías valían más que el aire podrido que habían creado. Total, siguió Camila, mírate ahora. Propietaria. Otra carcajada. Otro trago de vino. Su mamá se acercó. «Yo siempre dije que tuviste suerte de que Ramiro no te dejara con las manos vacías». «Seguro está agradecida», sonrió Camila con sorna. «Aunque sea un bodegón, tiene techo». Doblé la servilleta.
Una vez, dos. No sabían de la cláusula, de los contratos, de la firma que Ramiro escondió en el anexo C. No sabían del equipo que llegaba la próxima semana. No sabían de las regalías mensuales. No sabían que ya estaban pisando terreno de un fideicomiso que habían perdido. Y seguían hablando. Adrián por fin me miró de reojo. Algo le brilló en los ojos, culpa, miedo, qué sé yo, pero se apagó rapidito. ¿Estás bien, mamá?, preguntó tan bajito que no interrumpía a los demás. Asentí una vez. Tienen una familia hermosa, dije. Su cara se relajó, como si con eso le hubiera dado la bendición a todos los silencios crueles de antes. Camila se levantó a recoger su plato. Puedes dejar tus trastes en la mesa plegable, Isidora. Yo los lavo con los de los invitados. Trastes de invitados. Como si yo no hubiera criado al hombre con el que se casó. Como si yo no hubiera pagado el piso donde camina. Como si no hubiera dado años que nadie nunca agradeció. Igual junté mi plato. Lo llevé a la cocina. Lo lavé yo. Lo sequé. Lo guardé. Después salí al pasillo, agarré mi abrigo y abrí la puerta principal. ¿Ya te vas?, preguntó Camila. Ya tuve suficiente, contesté. No azoté la puerta. No dije adiós. No miré atrás, porque en esa casa ya no era familia. Era limosna que estaban listos para olvidar. Abrí el cajón y saqué los libros de cuentas. Talonarios viejos, estados de cuenta impresos, transferencias, todo ordenadito, fechado, etiquetado. Yo guardaba registros sobre todo por los impuestos un poco, porque la memoria se va, y mucho, porque el papel no miente como la gente. 10 años. Eso hacía que Adrián pidió ayuda por primera vez. Primero fue la colegiatura. Solo el primer año, mamá. Luego lo resolvemos. Pagué los 4. Más los cursos de verano. Más los libros. Después vino el carro. El concesionario no me lo da sin fiador. No fui fiador. Lo compré de contado. Un sedán usado, título limpio, pocos kilómetros. Luego la boda. Camila quería ceremonia al aire libre. Solo el enganche era más que mi pensión mensual. Juraron que me lo regresaban. Nunca pregunté 2 veces. Remodelaciones, baby showers, dentista de emergencia, despidos, todo sumaba. 4.800.000 pesos, más o menos. Ese era el número que daba la última hoja. Nunca dijeron gracias. Ni una vez. Actuaban como si el dinero hubiera salido de la culpa, como si yo les debiera por divorciarme de su padre perfecto, o por seguir respirando después de los 60, como si vivir más de lo esperado fuera robarles recursos. Ahora estaba fuera de todos los grupos de WhatsApp. Los cumpleaños se pasaban en voz baja. Camila manejaba el calendario familiar y mi nombre no aparecía. De sus vacaciones me enteraba por Instagram, de la venta de su casa por la vecina. De mi propia irrelevancia me enteré despacito, llamadas sin contestar, silencio, en las cenas miradas vacías cuando ofrecía ideas. Era el fantasma del rincón, el fantasma de la chequera. Guardé las carpetas con cuidado. Me paré y fui al gabinete arriba del refri. Metí la mano detrás de la lata de galletas. Bajé el sobre que Ramiro me mandó 6 meses antes de morirse. Su letra en el frente: no abrir a menos que te sientas invisible. Nunca lo había abierto. Todavía no. Ni siquiera ahora. Pero sentía que respiraba a través del papel. Algo vivía ahí dentro. No amor, Ramiro. Se le había acabado hace mucho. Algo distinto. Protección tal vez. Estrategia. Venganza, si hacía falta. La casa crujió mientras yo estaba parada. El silencio ya no era tranquilo. Apretaba como cobija muy ajustada. Ningún mensaje en el celular. Ninguna foto del nieto nuevo. Ninguna invitación a la revelación de la remodelación, aunque yo pagué las encimeras. Volví a la mesa y miré otra vez el libro. Cada página gritaba que yo existía. Cada número gritaba: ella dio, ella dio, ella dio. Y cada día fingían que no. Apagué las luces. Me llevé el sobre al cuarto.
Lo puse en la mesita de noche junto a las llaves de repuesto y la foto familiar vieja esa donde Adrián me abrazaba como si nunca fuera a soltar. Me acosté, miré el techo y esperé un sueño que no llegó, porque al día siguiente iría al banco y no les diría ni media palabra. Me tiré de rodillas y saqué de un jalón el cajón de abajo de la estufa. Sartenes que chocaron, polvo que voló. Metí la mano al hueco donde la pared no toca el piso y saqué la carpeta roja que no había tocado en 9 años. Ramiro me la dio la semana que se volvió a casar. En ese entonces pensé que era el último desprecio. Me la entregó en las escaleras del juzgado. Lo sabrás cuando dijo, pero no la abras si no es en público. En público. Siempre hablaba en capas. Le quité el polvo. El sello de papel café seguía intacto. Dudé un segundo y lo rompí de un tirón. Adentro había escrituras. 3. No de casas, sino de terrenos, parcelas en Yucatán, que hace décadas parecían puro monte cuando pasamos en carro. Y ahora seguí leyendo. Derechos minerales. Acceso al agua. Una SRL dormida registrada a nombre de los dos. Contratos sin firmar pero listos con toda la intención. Un precontrato con una embotelladora de agua. 2 ingenieros habían firmado. Los números estaban en los márgenes. Y al fondo, una carta, mecanografiada. Ramiro siempre trató los sentimientos como negocio. Isidora, si algún día te humillan en público, actívalo. Vas a tener más de lo que ellos entienden. El bodegón es la cáscara. El terreno de abajo es el poder. Deja que se rían. Solo asegúrate de ser la última en pie. Ramiro, me quedé sentada en el piso y la leí 2 veces. 3. Esto era lo que quiso decir con bodegón en Yucatán. No era un bodegón. Era fachada. Se burlaron de mí por heredarlo. Dijeron que no valía nada. Pero Ramiro, frío calculador, los conocía. Sabía que nuestro hijo se doblaría bajo presión, que Camila mandaría con la ambición, que los demás nunca se molestarían en mirar debajo de la superficie. A ellos les dio ruido, a mí silencio. Me paré, puse la carpeta en la mesa, una por una ordené las hojas. Contratos, escrituras, planos topográficos, copias notariadas, enmiendas sin presentar, fechas. Él llevaba años preparando esto antes de que yo entendiera qué hacía. No era bondad, era control. Pero esta vez el control me favorecía. Tomé la carta otra vez y miré esa línea actívalo. Todavía no sabía cómo se vería eso. Pero la ventaja era real. La SRL seguía viva. El terreno estaba a mi nombre. Los recursos debajo solo habían subido de valor. Y nadie en esa lectura sabía. Pasé a la última hoja. Un nombre, Harold Greer, abogado. Un teléfono escrito a mano. Fui al teléfono fijo. Marqué despacio. Greer y Wendell contestaron. Habla Harold. No dudé. Habla Isidora Prado. Creo que mi difunto ex esposo dejó algo arreglado con usted. Estoy lista para moverme. Se quedó callado un segundo. Luego me preguntaba cuándo llamaría. Colgué con cita puesta y la carpeta en la mano. Me serví café fresco, me senté junto a la ventana y miré cómo el viento levantaba los árboles suave, firme, seguro, porque creían que me habían dejado con nada más que un bodegón, y yo ni siquiera había empezado. Entré a la oficina de registro justo antes de cerrar. Firmé 3 copias, presenté una, me quedé con 2, selladas y timbradas, todo a mi nombre. La señora del mostrador me las entregó sin decir palabra. Le agradecí, sonreí y salí. Cuando llegué al carro, el celular vibró. Buzón de voz. No reconocí el número, pero la voz sí. Demasiado. Era Tomás, el amigo de la universidad de Adrián, el que comía en mi casa cada domingo. Seguro marcó por error, o pensó que ya había colgado. La llamada duraba 2 minutos. Le di play. Voz de Adrián: no va a necesitar ese terreno. Total, no lo está usando para nada. Pausa. Luego, Camila. Ya tengo planeada la reventa. Lo volteamos en 6 semanas máximo. Solo hay que hacer que firme la cesión.
Adrián, otra vez riéndose, va a ceder. Siempre se dobla cuando le hablas bonito. Se cortó. Me quedé helada. No enojada, ni siquiera sorprendida. Solo quieta. Entonces ese era el plan. Hacerme ceder el terreno. Que Camila lo empaquetara con moño, le pusiera etiqueta de propiedad en problemas y lo vendiera rápido. Voltearlo, dijo, como si fuera un mueble viejo en tianguis. Miré los contratos sellados en mi bolsa. Ni siquiera se habían molestado en pedírmelo. Daban por hecho que me doblaría, que seguiría siendo la misma mamá, callada exesposa, agradecida vieja, sin uso para tierra y escrituras. Pero ahora conocía el motivo. No solo la codicia, sino la estrategia. Adrián había hecho cuentas. 7 propiedades hipotecadas. Una esposa con planes grandes y boca más grande. Un futuro sobre pilares de Yale-O. El único obstáculo yo. No como amenaza, como estorbo. Manejé a casa con las 2 ventanillas abajo. Que el frío me cortara la cara. Ahora no necesitaba calor, necesitaba claridad. En la cocina volví a escuchar el mensaje. Lo guardé. Lo pasé a una USB. La etiqueté plan de reventa, marzo. La metí en la carpeta roja. No sabían que ya había activado la SRL. No sabían del estudio mineral del año pasado. No sabían que la embotelladora me había llamado a mí, no a Adrián, para actualizar el contrato. Creían que era un peón quieto. No tenían idea de que ya iba 3 jugadas adelante. Puse la USB junto a la carta notariada. Saqué la foto familiar vieja y miré la sonrisa de Adrián. Esa sonrisa antes significaba refugio. Ahora era recuerdo envuelto en estrategia. Máscara. Y aún así, una parte de mí esperaba que diera la vuelta. Fui a la sala, no encendí luces y me senté junto a la ventana. Afuera titilaba el farol. Adentro el reloj hacía tic-tac como advertencia suave. Porque no venían con golpes, venían con formatos, plumas, sonrisas, y yo ya sabía cómo les iba a contestar. Abrí el sobre antes de sentarme. Tarjeta rosa, brillantina en los bordes, una cigüeña de caricatura cargando un bebé. Mi nombre no venía por dentro, pero el de mi prima Marla sí. Marla que vive a 2 colonias y apenas conoce a Adrián. Marla que ha hablado con Camila 2 veces en la vida. El baby shower era el sábado próximo. Mi dirección estaba en el remate, pero no en la lista de invitados. Revisé el celular. Un mensaje nuevo, de Camila. Pensé que te ibas a sentir fuera de lugar. Estas cosas cansan mucho a las personas mayores, pero te mandamos fotos. Miré la pantalla. El emoji de sonrisa era como cachetada. No invitada al baby shower, no bienvenida en la mesa, no parte del plan de la emoción de los anuncios. El bebé que lleva mi sangre, evitado por nombre. Borré el mensaje, borré el chat, apagué el celular. Silencio pesado en la cocina, nada pacífico. Dejé la tarjeta, crucé los brazos y dejé que la realidad calara. No era que me hubieran olvidado. Era a propósito, una decisión. Podar las ramas que no les gustaban. Necesitaba aire. Me puse el abrigo y salí al porche. El viento me empujó filoso y inquieto. Del otro lado de la calle estaba el carro de Marla, y su puerta se abrió antes de que yo llegara a la mitad. ¿Te llegó la tuya también?, preguntó. Asentí. Suspiró. A mí me mandó notita a mano. Dijo que esperaba que pudiera ir. Yo pensé que tú organizabas o algo. Eres la abuela. Abuela, la palabra dolió, como si ya no me perteneciera. No me quiere, ahí dije. Marla dudó, luego bajó la voz. Te está sacando del cuadro Isidora. No sé por qué, pero lo está haciendo. Ya anda hablando la gente, hablando de que ella y Adrián traen algo grande entre manos, algo de lana. Han estado viendo con un corredor de Mérida. Se movió incómoda. Y, bueno, la otra noche en el bar presumió que por fin había convencido a Adrián de tomar el control de la situación de una vez. Lo que sea que signifique eso.
Respiré hondo. La reventa. El despojo del terreno. La presión para firmar. Gracias por contármelo, dije. Ojalá él hablara contigo. Tú lo criaste mejor que esto. ¿Lo hice? ¿O le enseñé que nunca me iba a plantar? Llegué a casa con el pecho apretado. No era dolor. Era claridad endureciéndose. No me aislaban por descuido. Estaban armando un círculo justo del tamaño para dejarme afuera, quitándome de la sala, de la mesa, de la fiesta, del futuro. Cuando volví al porche, entendí el mensaje real de esa invitación que le mandaron a Marla, y no a mí. Ya no formas parte de esta familia. Adentro puse la tarjeta plana en la barra. Saqué la carpeta roja. Desplegué los documentos como mapa en la mesa. Leí cada página, cada línea, cada firma. Si querían quemar el último puente, eligieron a la mujer equivocada para acorralar. Apilé los papeles, los guardé en sus pliegos y dejé la carpeta junto a las llaves, porque si creían que me iba a esfumar sin chistar, se equivocaron de calendario de palanca y de mujer, y muy pronto iban a enterarse exactamente qué tan equivocados estaban empezando por la mañana siguiente cuando entrara a la oficina de Greer. Escribí su nombre arriba de la hoja 5 veces. Elliot, 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 mi nieto. Todavía muy chiquito para entender contratos, muy chiquito para saber que el silencio no siempre es debilidad. Pero un día iba a preguntar por qué. ¿Por qué no estuve en el baby shower? ¿Por qué no salgo en las fotos? ¿Por qué ya no estoy en la casa? Empecé la carta igual. Naciste en una familia que se olvide mi colón donde vino. Pero yo me acuerdo. Siempre me acordé. Le conté de los años, de cómo ayudé a sus papás en cada tropiezo, en cada apuro, del día que remolcaron el carro de Adrián 3 estados lejos y yo mandé la lana sin pensarlo 2 veces, de las operaciones que pagué, de los impuestos atrasados, de los enganches, de los favores que di sin ruido. Esto no lo vas a leer ahora. Todavía te cargan en brazos personas que ya decidieron quién soy yo. Pero si algún día llega a tus manos, que sepas, yo nunca me fui. Me empujaron. Doblé la hoja. La metí en un sobre. Escribí para Elliot cuando esté listo. Y la guardé en la carpeta roja entre la escritura mineral y la carta que me dejó Ramiro. Después levanté el teléfono. Greer y Wendell. Habla Isidora Prado. Necesito hablar con Harold. Pasó un segundo. Señora Prado, la estaba esperando. No perdí tiempo en saludos. ¿La cláusula sigue vigente? Dudó. ¿Se refiere a la cláusula de uso vitalicio o a las restricciones de reventa a todo? Más silencio. Ruido de papeles. Sí, nada se modificó. El señor Prado la actualizó 6 meses antes de fallecer. Su hijo nunca presentó moción para impugnarla y no hay renuncia de derechos de su parte. Eso significa, tengo el control. Legalmente sí. El terreno, la SRL, los derechos de agua, los permisos de extracción, todo revierte a su autoridad exclusiva si lo impugnan mal. En el momento que intenten vender o transferir sin su consentimiento, violan el contrato y se activa la retención total. Cerré los ojos. Dejé que el peso se acomodara. Quiero que se presenten los papeles. En silencio. Ya está en marcha. Mañana le mando mensajero. Hay una cosa más. Que Ramiro agregó una línea en su último codicilo. Tal vez se le pasó. Me paré. Fui a la mesa. Hojeé la carpeta roja. Seguía hablando Greer, página 4, párrafo 3. Es fácil pasarlo por alto. Lo encontré. Si algún beneficiario intenta alienar los derechos de Isidora mediante coacción, manipulación o difamación, dicho beneficiario pierde todas las acciones restantes del fideicomiso. Coacción, manipulación, difamación. 3 palabras que ya habían bailado alrededor y dentro. Han intentado, dije bajito. Entonces solo necesitamos prueba. Tengo una grabación y un mensaje. Con eso basta. Colgué. Fui al fregadero. Tiré el café viejo. Puse otro nuevo.
Me senté mientras llenaba la cocina de aroma. Afuera el viento tiraba hojas secas por las escaleras. Adentro todo estaba quieto, pero ya no en silencio. Algo se movía debajo, una quemazón lenta, una palanca vieja acomodándose, porque creían que la cláusula estaba olvidada. Pero yo nunca la firmé para renunciar. Firmé el contrato con pluma negra, sin dudar. 3 firmas, iniciales en cada hoja. Línea de testigos en blanco Greer. Dijo que esta vez no hacía falta. El mensajero asintió, guardó la carpeta y se fue sin decir palabra. En menos de 24 horas llegó el equipo de perforación. No traían camiones con logos, nada de maquinaria ruidosa. Solo equipo de muestreo de suelo, un tráiler discreto y 2 hombres con botas de casco que mantenían la cabeza baja y la boca cerrada. Los vecinos ni preguntaron. Parecía obra rutinaria de luz o drenaje. Eso era justo lo que queríamos. Estaba parada al borde del terreno en Yucatán, brazos cruzados el viento, cortando el campo. El viejo bodegón seguía torcido al fondo con el óxido asomando por la pintura. Para cualquiera parecía abandonado, pero debajo había agua. Y no cualquier agua. Grado comercial, sin tocar medida y mapeada. El terreno del que se burlaron Adrián y Camila ya lo habían tasado para reventa valor bajo poco atractivo, zonificación mala. Pero no sabían que la zonificación cambió en silencio el año pasado. Greer presentó los papeles entonces. Ramiro lo tenía planeado desde mucho antes. Sostenía los documentos nuevos en la mano. Traspaso de título a la SRL completado. Permiso de uso industrial activo. Derechos minerales reactivados. Todo a mi nombre. No llamé a Adrián. No le mandé mensaje. Ni siquiera mencioné la parcela de Yucatán en la llamada semanal donde él hablaba rápido para contarme del viaje que se avecinaba pagado sin duda con la futura venta imaginaria de mi terreno. Capaz si ponemos ese lote en venta. Pronto, dijo como si nada. Camila dice que una amiga de Cancún ya tiene comprador. Asentí al teléfono. Sonreí al silencio. Lo dejé hablar como si la escritura ya fuera suya. Avísanos si encuentras algún papel que queramos firmar, agregó. Sacamos buen precio si nos movemos rápido. No preguntó si necesitaba algo. No preguntó si ya había comido. Solo negocios, fechas, billetes. Esa noche puse los documentos nuevos abiertos en la mesa del comedor. Cada hoja llevaba mi nombre. Cada firma jalaba el peso de vuelta a mis manos. Y aún así, la casa seguía en silencio. Sin truenos, sin campanas, solo el cambio, el traspaso silencioso del poder. No necesitaba ruido, no necesitaba festejo, necesitaba precisión, necesitaba tiempo. Necesitaba una mujer que supiera esperar. Y ya había esperado bastante. La empresa arrancaba la fase 1 en la semana. El muestreo de suelo estaba listo. El primer pago grande llegaba hasta el próximo trimestre. Pero el control ya era mío. La cláusula estaba activa. La penalización por impugnarla tenía dientes legales. Y ellos seguían planeando voltear la propiedad. Seguían diciendo un bodegón. Seguían creyendo que con una sonrisa me iba a doblegar. Apagué la luz de la cocina. Miré la oscuridad de afuera. Porque cuando el poder cambia, el poder de verdad, no llega con disparos de advertencia ni banderas. Llega sin hacer ruido. Y cuando se dan cuenta, ya está a tu nombre. Pasé la última hoja y ahí estaba. Metida entre párrafos legales secos y texto de relleno. Una sola línea, ni en negritas ni subrayada. Solo tinta negra enterrada como trampa para ratones. Cualquier descendiente que humille públicamente a la cónyuge del testador pierde todo derecho a las acciones del patrimonio, bienes o fideicomisos. La leí otra vez y otra. En un entorno público. No era algo vago. Era específico. Volteé la hoja. Miré la esquina de abajo. Firmado Ramiro Eldridge Prado. Testigos, sellado. Con fecha 2 años antes del infarto. Notariado.
No era un deseo bonito, era ejecutable. Él lo sabía. Él vio cómo Adrián se fue torciendo con los años. Vio cómo la ambición de Camila convertía las cenas familiares en exámenes silenciosos. Puede que se haya vuelto a casar, que se haya alejado, pero sabía quién era yo. Y sobre todo, en qué se estaban convirtiendo ellos. Esto no era generosidad. Era seguro. Y ahora era mío. Tomé el celular, abrí las fotos y busqué el video. Marla lo había grabado por accidente o no en la lectura del testamento. Ahí estaba el momento exacto en que Camila me señaló y se rió. Las palabras se oían claritas. 7 casas en Cancún, mi amor, eso es nuestro. A ella solo le tocó el bodegón ese en Yucatán. La risita de Adrián, la sonrisita de Camila, los aplausos, una sala llena de testigos, risas, burla, todo público, todo grabado. Abrí el contacto de Greer y marqué. ¿Lo encontraste?, preguntó sin saludar. Sí. Y la redacción le leí la línea en voz alta. Exhaló. Entonces tenemos palanca. Palanca de verdad. Ya la activaron. Entonces ya no se trata de probar intención, solo de presentar la violación. Miré la hora. Casi medianoche. Que duerman, dije. Que planeen una cena más. Una ronda más de champaña. Mañana preparo los papeles. Colgué. El silencio de la casa cambió de forma. Ya no estaba vacío. Estaba esperando. Volví a la mesa. Desplegué todo otra vez. Los derechos minerales, el estudio del agua, la cláusula de uso vitalicio, la SRL actualizada. Y ahora esto, la cláusula final de Ramiro, la mecha escondida debajo de su festejo. Camila quería una victoria, un volteo rápido, una frase para aplausos, pero se rió muy fuerte, señaló muy claro, se burló muy en público, y Adrián no la detuvo. Aplaudió. Eso quería decir que los 2 nombres ya estaban envenenados en ese testamento, y el fideicomiso revocado automáticamente. Todo lo que tenía que hacer era firmar un formato con Greer, entregar el video y todo el paquete de propiedades en Cancún. Las 7 casas, las cuentas del fideicomiso, los porcentajes de reventa pasarían por default. A mí. No sonreí. No hacía falta. Porque esto no era venganza. Era corrección. Junté los papeles, los guardé en la carpeta roja y cerré el cajón con llave. El baby shower era mañana y tenía justo el tiempo para prepararme la entrada. Corté los tallos de las rosas cortitos y tiré las cabezas marchitas al compost. Greer llegó sin tocar, como siempre. Tomó el camino lateral maletín en mano, corbata floja, zapatos polvorientos del graviel del driveway. No habló hasta que estuvo a mi lado. «¿Estás lista?», dijo. Asentí. Corté una rama más y dejé las tijeras. Nos sentamos en las sillas del patio, sin ceremonias, sin cojines. Solo las sillas de madera que Ramiro había hecho él mismo antes de que el silencio se comiera el matrimonio y los papeles del fideicomiso ocuparan su lugar. Greer abrió el maletín. «Son 4 documentos», dijo. «Uno autoriza la ejecución de la cláusula. Otro revoca el acceso de Adrián a la cuenta del patrimonio. Uno transfiere el control de emergencia de los fideicomisos a ti por incumplimiento. ¿Y el último?». «Ya sé cuál es», dije. «Ese termina la ilusión». Me pasó los formatos por la mesa. Los firmé todos. Despacio, con calma, sin temblor en la mano. Me miró. «¿Segura de que quieres que caiga todo de golpe?». «Sin avisos», dije. «Esta vez no». Asintió. «Los notifican el miércoles. La ejecución del fideicomiso congela sus cuentas en 1 hora después de presentar. Las propiedades de Cancún entran en auditoría. La venta que traen planeada se fue. Derechos minerales asegurados. Video ingresado al expediente». Exhalé. No era alivio. Era liberación. Me hicieron burla, Harold. En una sala llena de gente. Me convirtieron en chiste. Y luego quisieron voltear lo único que Ramiro y yo acordamos al final. Greer golpeó el borde de la carpeta. «No lo van a ver venir.
Ya vieron todo lo que quisieron ver, solo que nunca me miraron a mí. El viento cambió. Hojas secas rodaron por el camino. Tomé mi taza, todavía tibia, todavía fuerte. Mándalo todo, dije. Activa cada pieza. Quiero que despierten y lo sientan por todos lados. Se paró. Una cosa más, dijo. Te van a citar para una declaración formal. No tienes que hablar, solo aparecer. Queremos que te vean en la sala. Ahí estaré. Dudó, se acomodó el puño de la camisa. ¿Sabes? Ramiro me dijo una vez, cuando actualizamos la cláusula. Dijo, Isidora tiene más gracia que fuego. Pero si un día prende el interruptor, va a quemar limpio. No contesté. Se fue. Lo vi desaparecer por el lado de la casa. Adentro, el reloj de la cocina hacía tic-tac, como si nada hubiera cambiado. Afuera el aire sabía más. Esto no era rabia, ni siquiera justicia, era estructura. Y el primer muro acababa de caer. No tocaron. Adrián empujó la puerta principal como si las bisagras fueran suyas. Camila entró atrás, arrastrando 2 maletas brillantes. Yo levanté la vista desde mi sillón junto a la ventana, taza en mano. Nos mudamos, dijo Adrián, como si fuera obvio, como si ya estuviera hecho, solo temporal, hasta que se libere la venta de Cancún. Camila sonrió grande, demasiado brillante. Es hora de achicar, Isidora. Vamos a limpiar la casa vieja, va. Se fue directo al cuarto de visitas sin esperar respuesta. Adrián me dio un beso en la mejilla de trámite. No te preocupes, no te vamos a estorbar. Me paré despacio. Me acomodé el suéter. Tomé un último sorbo de café. Claro, dije. Pónganse cómodos. Camila ya andaba dando órdenes desde el pasillo. Necesitamos vaciar el closet. Y si puedes sacar esas cajas del garage, el pintor empieza más rápido. Le dije blanco, sobre blanco. Adrián se tiró al sillón. Abrió el celular. Pedimos comida a domicilio. ¿Qué quieres más? Sonreí. Sorpresa. No vieron la carpeta roja debajo del sillón. No preguntaron si eran bienvenidos. No se extrañaron de que estuviera tan tranquila. Camila recorría la casa como si ya tuviera las escrituras en la bolsa. Señalaba, descartaba, apuntaba en el celular. Amor, le gritó a Adrián, le hablamos a tu tía para que nos ayude con el staging total, que quede bonita desde ya. Él gruñó, lo que sea, solo que quede limpia. No sabían que la cláusula ya estaba activa. No sabían que los derechos minerales ya se habían transferido. No sabían que Greer había presentado todo esa misma mañana. Camila asomó la cabeza otra vez. Ay, por cierto, cuando venga el fotógrafo, puedes estar fuera de la casa, claro, dije. No quiero arruinar el look. Sonrió ciega. Exacto. Se movían como ganadores. Rápido, ruidoso, triunfantes. Creían que la casa ya era suya. Yo me movía más despacio. Fui a la cocina, limpié la barra. Saqué los platos buenos. Adrián gritó desde la sala. Tendríamos que hablar otra vez con Greer. A ver si acelera la venta del terreno. Capaz y encontramos comprador de contado antes del mes que viene. Abrí un cajón. Saqué una USB negra chiquita. La dejé en la barra. A un lado una hoja doblada, copia de la cláusula de Ramiro, resaltada. Apagué la luz. La dejé ahí. Sin anuncios, sin explicaciones. Solo esperando, callada, lista, que se muden, que crean, que planeen su imperio, porque la verdad ya estaba debajo de ellos. Presentada, firmada, activada. Me paré en la puerta mientras Camila esponjaba cojines como si el aire le perteneciera. Bienven 20. Bienvenidos a casa, dije bajito. No oyó el filo, pero pronto lo iba a oír. Camila se rió en el desayuno. Pinchó un pedazo de melón con el tenedor dorado y dijo, ¿la verdad? ¿Un bodegón en Yucatán? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Guardar los remordimientos? Adrián soltó la risa sin levantar la vista del celular. Lo buldoceamos, capaz, y nos sale deducible de impuestos. Yo me serví café. No hablé, ni parpadeé. Ni una sola vez pidieron verlo, ni pasar en carro, ni buscarlo en Google Maps, ni echarle un ojo a la escritura. Para ellos era basura, sobras. Chiste.
Para mí era palanca. Esa misma mañana, 2 horas después de que Camila pidiera toallas con monograma para su nueva casa, llegaron los camiones al terreno. 2 tráileres blancos, equipo de tratamiento de suelo, un ingeniero en sitio. Pusieron los primeros tramos de tubería. El bodegón seguía en su lugar de siempre, chueco, oxidado, callado. Pero ahora tenía un tráiler al lado, un generador zumbando, un topógrafo caminando el perímetro con clipboard y cara de póker. Me llegó el reporte por correo. Permiso de perforación asegurado. Rendimiento inicial supera proyección. Solicitando autorización para ampliar. Se la di. Camila pasaba listings de bienes raíces en su tableta mientras yo limpiaba la cocina atrás de ella. Ponemos la casa en venta, en 2 semanas, dijo casi para sí misma. Escenificada, pintada, muebles mínimos. Nos vamos a un condo temporal. Adriana asintió. Y el terreno de Yucatán, ella resopló. No pierdas tiempo, lo vendemos por partes, o lo donamos y ya. Nunca dijo tu terreno, tampoco dijo tu casa. Esa tarde entré a mi cuarto, cerré con llave y marqué una sola llamada a Greer. Procedan con la divulgación mineral, dije. Copia presentada hoy en la mañana. También agregué el paquete de derechos de agua. Vas a querer revisar las cifras. Ya las sé. Silencio. Luego dijo, ¿todavía no han preguntado? No. No les va a gustar lo que viene. Colgué. No necesitaba que les gustara. No preguntaron cuando se rieron. No se detuvieron cuando insultaron lo que nunca se molestaron en ver. Ese bodegón, ese chiste. Ahora tenía derechos minerales activos, permiso de operación, 2 compradores interesados y un paquete de incentivos fiscales por 3 años con mi nombre en cada formato. Los vi cenar esa noche como reyes con ropa prestada. Camila planeaba el cuarto del bebé en colores que yo nunca escogería. Adrián veía calculadoras de hipoteca, sentados en el comedor que yo pinté a mano hace 23 años. Cuando Ramiro todavía trabajaba los fines de semana y hacíamos cuentas de la despensa hasta el centavo. Ahora llenaban la casa de ruido, pero ni un sonido tocaba el terreno que importaba. El terreno al que nunca entraron, el bodegón al que nunca pusieron un pie, la tierra que nunca van a tener. Lavé mi plato en el fregadero, lo sequé, lo guardé calladito en el gabinete. Que hablen, que se rían, porque ese bodegón todavía era mío. Me hicieron poner la mesa. Camila parada atrás de mi hombro, reacomodando tenedores que ya había puesto, limpiando manchas invisibles de platos que nunca compró. Adrián ajustaba la luz, la bajaba como si el ambiente escondiera la podredumbre. El asado no era mío, lo mandó pedir. El vino era importado. Pronunció el nombre 2 veces fuerte antes de destapar. Hagámoslo especial, dijo. Total, estamos celebrando. Llegaron los invitados de a poquito, 2 primos de Adrián, una amiga corredora de bienes raíces de Camila y una señora que llamaban la diseñadora, aunque nadie explicó qué hacía. Yo serví agua. Sonreí. Me senté al fondo de la mesa, 3 lugares lejos de mi hijo. Camila tocó su copa. Antes de comer, se paró. Tacones altos, cabello liso, una mano en la panza. Brindemos por el próximo capítulo, dijo mirando a todos. Por vida nueva, espacio nuevo, oportunidades nuevas. Se volteó hacia mí toda dientes, calor y hielo. Y por Isidora, dijo haciendo pausa dramática, por finalmente hacerse a un lado y dejarnos cuidar las cosas como se debe. La sala se rió. Adrián soltó la risa, miró su copa como si el brindis le diera pena, pero no suficiente para pararlo. Yo no me inmuté. Tomé mi vino, lo hice girar, bebí despacio. Quemaba hasta... Greer se acomoda la corbata y pone 2 sobres gruesos en la mesa. Adrián agarra el suyo primero casual, confundido. Camila espera brazos cruzados, labios apretados, desconfiada pero todavía creída. Yo no digo nada. La sala no está llena, pero es formal.
Mesa larga de juntas. Un notario en la esquina, testigos, ni comida ni bebida. Solo consecuencia. Adrián rompe el sobre. Empieza a leer. Se le arruga la frente. Camila le arrebata el suyo. Sus ojos vuelan. Luego se congelan. ¿Qué es esto suelta? Greer carraspea. Tranquilo. Medido. Cartas de revocación. Por la cláusula 9C del testamento de Ramiro Eldridge Prado, fechado y notariado. La cláusula se activó. Adrián parpadea. Activó como por humillación pública a la cónyuge del testador. Ocurrió durante el evento grabado de la lectura y fue corroborado en la cena del viernes pasado. Camila me mira como si acabara de ver derrumbarse la casa. Greer sigue sin inmutarse. Según el testamento, todas las propiedades de Cancún revierten al fideicomiso. Los procesos de venta quedan nulos. Ya no tienen derecho a controlar, lucrar ni residir en esas propiedades. Además, el acceso a la cuenta Eldridge ha sido revocado formalmente. Adrián tira la carta en la mesa. ¿Tú planeaste esto? Levanto la vista despacio. No digo. Yo esperé. Su voz sube. Nos tendiste una trampa. No repito. Ustedes hablaron libremente. Yo solo los dejé. Los labios de Camila tiemblan. Esa cláusula no es válida. Está caduca. Es legal la corta Greer, presentada, activa y activada por sus propias palabras, señora Eldridge. Testigos, grabado, certificado. Los dos se callan. Adrián se deja caer en la silla de al lado, desinflado. Camila mira a la mesa, luego a mí. ¿Nos dejaste mudarnos? Asiento. Sí. Nos dejaste planear todo. Otro asentimiento. Sí. Niega con la cabeza bosquebrada. Me dejaste brindar por ti. Burlarme de ti. Junto las manos. Sí. Adrián susurra casi para sí. Todo ese tiempo. Greer pone un segundo expediente en la mesa. Hay más. No digo. Todavía no. Los dos voltean hacia mí. Esto fue solo la puerta, les digo. Ni siquiera he entrado. Adrián se ve asustado ahora. Camila pálida. Por primera vez en meses, los dos están callados. El abogado no se mueve. Yo tampoco. Que repose. Que hierva. Porque el silencio pesa más cuando cae en una sala llena de gente que creía haber ganado. Y ahora saben, yo nunca salí del juego. Solo los dejé caminar directo al jaque mate. Cambiaron las chapas antes del amanecer. Greer tenía mudanceros listos desde las 4 a.m. Un equipo rotó por las 7 propiedades. Recogieron llaves, pegaron documentos, revocaron códigos, sin aviso, sin discusión. Al mediodía estalló la noticia. Propiedades Eldridge revierten al control del fideicomiso en giro legal impactante. Adrián llamó 6 veces. Dejó 2 mensajes de voz. Ninguna disculpa, solo ya mamá. Luego, esto no lo puedes hacer en serio. Después, nada. Camila salió a los medios. Las cámaras la agarraron enfrente de la casa en Playa del Carmen, abrazando una bolsa de diseñador y gritándole a un señor con clipboard. Traía lentes oscuros, pero no suficientes para esconder la rabia. Es rencorosa, gritaba. Ese terreno era nuestro. Está mintiendo, manipulando. Esto es abuso. Un reportero le preguntó si tenía prueba de su propiedad. Se fue caminando. El video salió en las noticias de las 6. Lo vi desde mi cocina, una mano en la taza de café volumen bajo. Adrián no salió a cámara. Se hizo el muerto. Alguien de la oficina de títulos me llamó y preguntó si quería autorizar declaración. Decliné. Que hable el silencio. Para fin de semana ya habían desocupado la última casa. Dejaron paredes raspadas, cuentas de luz sin pagar y una sola copa de vino todavía en la cocina de Playa del Carmen. Nunca entraron al terreno de Yucatán. Nunca tocaron el bodegón. Nunca lo llamaron por nombre. Creían estar por encima. Creían que yo estaba por debajo. Ahora vivían en un departamento rentado temporal en las orillas de la ciudad, donde Camila no abre las persianas y Adrián ignora a todos los amigos que antes invitaba.
Alguien tocó a mi puerta la mañana siguiente. No fuerte, no agresivo, solo con esperanza. No abrí, no hacía falta. Por la ventana vi a Adrián parado ahí, con una carpeta debajo del brazo. Se veía más viejo, más chico. Lo dejé tocar otra vez, luego irse caminando. Que el viento llenara el porche donde antes gritaba su voz. Que el correo se acumulara donde antes llegaban sus invitaciones. Que el silencio les recordara: el poder no grita. Se queda parado. Bajé del pick-up y cerré la puerta. El polvo se levantó alrededor de mis zapatos. La reja tenía mi nombre grabado en acero soldado firme. El Eldridge Holdings. Ya no más bodegón de Yucatán. Ya no más chistes. Solo trabajo, movimiento. Maquinaria zumbando. La tierra latía con vida. Camiones iban y venían entre las plataformas. Un capataz levantó la mano al verme. Señora Eldridge, asentí. Sabían quién era yo. Un trabajador joven me ofreció casco. No lo necesitaba. No iba a bajar profundo, pero lo tomé igual. Caminamos el borde del sitio. Marcas de petróleo, banderines de topografía. Caos controlado, todo encajando. 2 inversionistas habían volado desde Houston esa mañana. Greer los atendió. Yo no necesitaba estar ahí para los números. Yo vine por la tierra, la que dijeron que no valía nada, la que creyeron que yo olvidaría. Una ráfaga cruzó la malla. Volteé y vi un carro estacionado más abajo en el camino. Era el de Adrián. No bajó, solo sentado al volante quieto, ventana entreabierta, cara a media sombra. No le hice señas. No me inmuté. Que mire, que vea lo que regaló. El trabajador a mi lado señaló una zanja nueva más profunda de lo esperado. Están pegando más de lo proyectado, dijo. Esto se puede duplicar en un año. Qué bueno, contesté. No pensé que usted era la que estaba detrás de todo esto, agregó casi con risa. Sonreí. Nunca piensan. El viento cambió. Vi a Adrián bajar dudar junto al cofre del carro. No se acercó más. Ya no se atrevería a cruzar la reja. Antes entraba a mi casa sin tocar. Hablaba encima de mí. Me hablaba de arriba abajo. Ahora estaba del lado de afuera mirando hacia adentro. El capataz me pasó un clipboard para autorizar la siguiente fase. Firmé. Firme. Nombre completo. Sin dudar. A mi espalda el equipo seguía trabajando. Frente a mí, mi hijo se regresó al carro. No saludó. No habló. Solo arrancó. La reja se cerró atrás de él. El sobre estaba chueco en la barra de la cocina. Sin estampilla. Sin remitente. Solo mi nombre con la letra de Adrián temblorosa, apurada, conocida de la peor manera. Primero no lo toqué. Puse agua a hervir. Me serví café. Dejé que subiera el vapor. Afuera los árboles se doblaban con el viento. Ni visitas, ni ruido. Adentro solo el sobre. Y silencio. Al rato lo tomé. Leí el exterior. Mamá no sabía. Perdón. Eso era todo. Sin esconder qué era. No necesitaba firma. Sabía que iba a reconocer su letra. Lo miré un rato más. Luego abrí el cajón de abajo de la estufa. El mismo que guardaba la carta de Ramiro. La carpeta roja. La cláusula. Metí el sobre ahí, sin abrir. Esa disculpa llegó muy tarde. No pesaba suficiente. Adrián me oyó llorar una vez detrás de una puerta y siguió caminando. Vio a Camila burlarse de mí, insultarme, borrarme, y no dijo nada. Ayudó a meter mis cosas en cajas de plástico como si yo fuera una invitada que se quedó de más. No la detuvo. No se detuvo a sí mismo. Ahora escribía, no sabía, pero sí sabía. Eligió no ver. El cajón se cerró con un clic suave. Lavé mi taza, limpié la barra, doblé el trapo, sin lágrimas. Sin sonrisa tampoco, solo quietud. Que la carta se quede enterrada. Hay palabras que no merecen leerse. Hay finales que no merecen respuesta. Entré al banco con un montón de papeles debajo del brazo y un plan ya escrito en piedra. El gerente me llevó a una oficina privada. Paredes neutras, escritorio limpio, sin distracciones.
Me dio la mano, ofreció agua. Se sentó. Señora Eldridge, dijo, revisé su solicitud. ¿Va a crear un fondo nuevo? Sí, contesté. Para viudas, de bajos recursos, mujeres grandes, las que pasan desapercibidas. Asintió despacio. Usted quiere control total y un administrador designado debajo de usted. Exacto. Desplegué los documentos en el escritorio. Proyecciones de derechos minerales, rendimientos trimestrales, acceso total al fideicomiso, ahora en mis manos. Los números llenaron la habitación con una autoridad callada, sin alarde, sin ruido, solo hechos. Necesitaremos un asistente para manejar solicitudes, dijo el banquero, y alguien para contacto con la comunidad. Ya tengo a alguien en mente. Levantó la ceja. Tiene experiencia, no dije, pero vas a aprender. Dudó. ¿Puedo preguntar el nombre? Le pasé una hoja sola por la mesa. Adrián Eldridge. La leyó 2 veces. Su cara no cambió, profesional hasta el hueso. Sueldo mínimo, dije. Parpadeó, pero no me cuestionó. Es su fondo, respondió. Así es. Redactó el contrato. Imprimió copias. Firmé cada una. Luego le pedí que llamara a Adrián. Llega en 10 minutos, dijo después de colgar. Bien, no salí de la oficina. No caminé de un lado a otro. No me ablandé. Adrián entró viéndose más chico de lo que recordaba: camisa limpia, zapatos baratos, carpeta apretada contra el pecho. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. Mamá dijo. No contesté. El banquero explicó el puesto. Trabajo administrativo, archivar, contestar teléfono, agendar citas, ayudar a mujeres mayores con trámites, hacer mandados, sin título, sin oficina. Escritorio junto a la puerta. Adrián tragó saliva. ¿Y esto me lo estás ofreciendo? Te ofrezco trabajo, dije. No puesto, no poder. Trabajo, no discutió, no empujó, no fingió estar por encima. Solo asintió lento, pesado, y tomó la pluma. Acepto. La firma salió delgada y temblorosa. Se quedó mirando su propio nombre después, como si no lo reconociera. Me paré. Empiezas el lunes, dije. Me miró. En sus ojos estaba todo lo que no había dicho: el arrepentimiento, el miedo, las ganas de perdón. No di un paso hacia él. No le toqué el brazo. No suavicé la voz. Crecer no es suave. El banquero le dio el paquete de orientación. Adrián lo tomó callado como el atardecer. Yo salí primero del banco. Afuera, el viento cruzaba el estacionamiento. Un aliento delgado de calor subiendo del asfalto. Me agarré del barandal mientras bajaba las escaleras firme, tranquila. No volteé. A mi espalda, Adrián me seguía 3 pasos más lento, cargando el paquete como si pesara más de lo que debía. Abrí mi carro. Abrí la puerta. Puse la carpeta roja en el asiento del copiloto, porque el último capítulo me esperaba en casa, en la calma de mi espacio, donde una taza y una ventana cerrarían el círculo que empecé el día que se rieron. Serví el café fuerte, sin azúcar, sin crema, solo negro caliente y honesto. La taza de cerámica me calentó las manos. La giré un poco hasta que las palabras me quedaron de frente. Aquí sigo. La llevé al escritorio principal de la casa en Yucatán. No era mansión, no era palacio. Solo madera limpia, ventanas gruesas y una vista que no pedía disculpas por nada. Abrí las cortinas. Entró el sol a chorros. Abajo del cerro arrancaba la perforación. La maquinaria avanzaba. El zumbido del progreso llenaba el aire bajo constante implacable. Sin corte de listón, sin titulares, sin anuncios, solo trabajo, solo riqueza, solo yo. Me senté. Pasé la mano por el escritorio, roble beta ancha, liso con memoria. Ramiro lo escogió en el 93. Dijo que parecía algo que una mujer debía heredar, no pedir prestado. A mi espalda, el viento empujaba el marco de la ventana. No me inmuté. Tomé un sorbo. El café quemaba, pero de una forma que me gustaba. Hoy no venía nadie, ni visita sin invitación,
Ni caos legal, ni cenas forzadas, ni nuera burlona arrastrando su orgullo como carroza. Solo silencio. Y una mañana que era mía. En el escritorio, la carpeta roja estaba sellada otra vez. No la había abierto desde el día que Adrián aceptó el trabajo. Ya no haría falta. Su peso ya había hecho su labor. La taza dejó un cerquito tenue en un reporte financiero. No lo limpié. Que quede la marca. Que algo mío selle el futuro. A mi espalda, los trabajadores gritaban instrucciones, se llamaban por nombre, resolvían problemas, sin esperar rescate. Ese era el mundo que yo quería financiar. Mujeres que habían sido calladas, enterradas, menospreciadas. Encontrando espacio otra vez. Espacio con nombre. Una reja con letras de acero. Un cheque que se cobra. Me paré otra vez. Caminé a la ventana. Vi levantarse el polvo en el campo. Vi girar la torre hacia una nueva línea. A mi espalda la taza seguía en el escritorio todavía echando vapor. Aquí sigo.